nos va a aprovechar a todos y que quien va a salir ganando no somos las asociaciones, no son las entidades, no son los partidos, sino que van a salir ganando en general las poblaciones afectadas por las políticas, no solamente de la ONG, sino de los estados y de los países que están exportando un modelo de sociedad que lo único que se demuestra, como estamos ahora mismo, que aboca a lo que es al fracaso y a la crisis, ¿no? Estamos en un momento oportuno de rediseñar ese espacio. Muchas gracias. Aquí vengo porque tengo que hacer un poco de deporte. Estoy pasando mis horas desde hace 2 días, 3 días en el tren, en el autobús. Yo vengo desde Bilbao, ¿eh? Y todo esto son 2.500 kilómetros en total para recorrer Andalucía. Por tanto, voy a tener un poco de pie porque necesito ejercicios. Bueno, se me oye bien, ¿no? Sí. Perfecto, entonces podemos seguir. Bueno, decía Martin Luther King una cosa muy importante, que la crisis es verdad que es un peligro, pero es también una oportunidad. Y yo añadiría que vista la magnitud de la crisis, ahora para la cooperación, de la magnitud de la crisis, de la cooperación internacional, desde luego estamos ante la oportunidad del siglo. Porque la crisis, y así lo vamos a ver, va a ser la primera parte de esta charla, es definirla. Porque tenemos que entender dónde se mueve la cooperación al desarrollo. Y en cooperación al desarrollo se encuentra un concepto central, que es el desarrollo. Por tanto, vamos a intentar entre nosotras y nosotras ver lo que es el desarrollo y la crisis vinculada a este modelo de desarrollo. Crisis que, por supuesto, es económica, es financiera, es social, es productiva, pero también es energética, climática, alimentaria, es decir, ecológica. Es una crisis de valores y una crisis de civilización. En base a esto, podremos pensar, o mejor dicho, repensar la cooperación dentro de la teoría de Rostow de las etapas del crecimiento. Él decía lo siguiente, era muy simple. Decía, tenemos 2 tipos de sociedades. Las sociedades tradicionales, entendidas como primitivas, como no alternativa, abajo, inferiores, y las sociedades industriales, de consumo de masas, las desarrolladas, que tenemos arriba. Y creo que lo que teníamos que hacer era subir por etapas, por eso se llaman las etapas de crecimiento, hacia la sociedad de consumo de masas, con una visión, por supuesto, unilineal, una visión determinista de la historia. Y él hablaba del despegue. Tenemos que despegar de lo tradicional primitivo, que tenemos que olvidar porque es el pasado, e ir hacia el futuro, que es que hagamos todas como nosotras. Y mucha gente de la cooperación me dice, sí, pero esto ya se ha superado, se supone, ¿no? Porque hemos tenido otras teorías del desarrollo, el desarrollo endógeno, las teorías de la dependencia, por supuesto, pero no tanto. Yo os voy a dar un ejemplo. ¿Sabéis cómo se ha calculado o cómo se calcula el 0,7? Que tanto nos gusta reivindicar en la cooperación al desarrollo. Que dice que tenemos que poner el 0,7 del Producto Interno Bruto de los países desarrollados en la cooperación al desarrollo para ayudar a los países del sur. Pues es muy simple. Economistas cogieron el trabajo de Rostow, de las etapas del crecimiento, y dijeron, vamos a aplicarlo, vamos a aplicar el sistema. Y dijeron, ¿cuánta pasta yo, desde los países desarrollados, tengo que meter en los países del sur para que sean países desarrollados? Y hicieron el cálculo. Ellos llegaron no a 0,7, dijeron, tenemos que meter 1% de la renta nacional bruta de los países desarrollados en el sur para que puedan empezar su despegue hacia la sociedad soñada del consumo. Claro, luego hubo la etapa política. Eso llegó a Naciones Unidas y ellos dijeron, no, 1% no es un poco demasiado, ¿eh? Pues imaginar los trapicheos, así de... Estamos empezando a discutir entre diferentes países y se quedaron en el 0,7. Eso es la historia del 0,7. Por tanto, cuando reivindicamos este tipo de medidas, nos estamos basando en este tipo de modelo de desarrollo. Eso no quiere decir que no tengamos que reivindicar el 0,7,
Pero es importante ser consciente de dónde venimos y de qué estamos diciendo. Porque este modelo de desarrollo está basado en una cosa más importante. No solamente este modelo de desarrollo de Rostov, de las etapas del crecimiento, sino también de las demás corrientes, sean más o menos transformadoras, marxistas o no marxistas. Y se basa en una palabra importantísima, que es el crecimiento. El crecimiento. Y para entenderlo es muy simple. Al final los economistas son muy simples. ¿Qué dicen? Tenemos un pastel. Este pastel tiene que crecer. Cuanto más crece, más vamos a poder repartir entre todas y todos. A unos un poco más y a otros un poco menos, pero todos tenemos un trocito de pastel. Sin embargo, esto tiene un problema. De hecho, tiene varios problemas. Primero, no es verdad que cuando más aumenta el PIB, el Producto Interno Bruto, que es al final la forma de calcular la riqueza de un país actualmente, no es verdad que cuando más aumenta el PIB, más aumenta el bienestar. Y aquí hay una cifra importante, una cifra. $15.000 por habitantes al año. Hemos comparado los países, hemos mirado. Y encima de esta cifra no hay ninguna correlación, ni positiva ni negativa, entre aumento del PIB y aumento del bienestar. O sea, si sale Rajoy y os dice otra media verdad, que porque aumenta el PIB hemos mejorado nuestra vida, os está mintiendo, porque no lo sabe. De hecho, es muy probable que países con un PIB muy inferior al nuestro tengan esperanza de vida mucho mayor que el nuestro. De hecho, Chile tiene un PIB 2 veces menor que Dinamarca y tiene esperanza de vida mayor que Dinamarca. Por tanto, eso es la primera reflexión que tenemos que hacer. El crecimiento del PIB, de los volúmenes, el volumen de lo que intercambiamos, no asegura, no garantiza el bienestar. Pero hay más, y es donde realmente yo me voy a centrar, porque yo estoy entrando en la cooperación y el desarrollo a través del prisma ecológico. Porque el pastel tiene más cosas. El pastel necesita ingredientes. Y aquí la calidad de los ingredientes importa. Y también la cantidad, es decir, ¿cuántos ingredientes tenemos? ¿Cuántos ingredientes nos quedan para hacer el pastel? Y es más, el pastel tiene un molde. Y el pastel no puede ir más allá del molde. Y eso, para darnos una idea, lo tenemos que ver con lo que llamamos la huella ecológica. Imagino que ya unos cuantos conocéis la huella ecológica. Es el impacto que tiene una sociedad, una región, un país, un continente y la humanidad en su conjunto sobre el medio ambiente, sobre el planeta. Se calcula en superficie. Y entonces, sabemos lo siguiente, porque la hemos calculado a nivel de la humanidad. Y a nivel de la humanidad estamos viviendo como si tuviéramos un planeta y medio. Es decir, que estamos viviendo por encima de la capacidad de regeneración y absorción del planeta. O sea, estamos tomando de forma demasiado rápida los recursos naturales para generar riqueza y estamos desechando demasiado, por ejemplo, de gases de CO2 a la atmósfera, demasiado rápidamente en comparación con la capacidad que tiene esta atmósfera de absorber. Pero ojo, eso es una cifra que engaña bastante. Lo que nos dice es que vamos mal a nivel global. Pero eso no nos dice cómo se reparte esta huella ecológica, porque no todas y todos consumimos igual. Y por aquí tenemos que ya introducir otro concepto que es fundamental, que es la justicia ambiental. ¿Eso qué es? Es también un concepto bastante simple, básico. Es decir, que todas las personas de este mundo tenemos el mismo derecho de tener acceso a los recursos naturales y el espacio ambiental en general. Todas las personas de este mundo. Sin embargo, podemos hacer 2 ejercicios mentales rápidos. Primero, a nivel histórico. ¿Qué ha pasado? Si miramos, por ejemplo, la justicia climática, pues que el 80% de los gases de efecto invernadero los hemos emitido los países del norte.
Lo que significa que tenemos una deuda ecológica, los países desarrollados con los países del sur. Porque nosotros hemos ocupado el espacio ambiental. Pero también podemos mirar, por otro lado, la justicia ambiental en el presente. Y aquí dos cosas. Si todas y toda la gente de este planeta viviera como los españoles y las españolas, necesitaríamos 3 planetas. 3 planetas. Y si lo miramos desde la deuda de carbono, desde la huella de carbono, ¿qué vemos? Y vamos a utilizar este concepto de justicia ambiental. Hemos calculado que si todos y todas viviéramos de forma igualitaria a nivel de recursos naturales, tendríamos derecho por persona al año a emitir 2 toneladas de CO2. 2 toneladas. Ahora bien, la pregunta interesante es, de media, una persona en España, ¿cuánto emite? ¿Qué opináis? ¿Cuánto emite una persona en España de media de CO2 en toneladas? Vamos a hacerlo simple, más o menos que 2. Si habéis seguido la charla, se supone que por lo menos me dice 6 toneladas. Ya tenemos un compañero que ya se lanza. A ver. 7, muy bien, venga, vamos. Vamos a dejarlo en 10. Más o menos son 10. 10 toneladas de CO2 al año por persona de media. Vamos a coger Estados Unidos. ¿Sabéis? Los malos de la película. Ellos, ¿cuánto? El doble. Claro, no son tan malos que tienen que ser el doble. Eso siempre funciona. Además, es verdad, es el doble. 20, muy bien, enhorabuena. No has ganado nada, pero bueno, has acertado. Pero lo interesante no es tanto esto. No es la diferencia entre España y Estados Unidos, porque España ya está muy por encima de esta media de la justicia ambiental. Entonces vamos a ir a otro país. Vamos a ir a Mozambique. Y ahora yo os pregunto, Mozambique, ¿cuál es la huella de carbono de una persona de media en este país? Menos de 1, más bien, eso me ha gustado. Pero ya todavía eres muy optimista. 200. Bueno, 0,1. 0,1. Por tanto, lo que estamos viendo es que nosotros, en el norte, tenemos un modelo de desarrollo que se ha podido conseguir alcanzar en base al subdesarrollo de los países del sur. Sobredesarrollo y subdesarrollo son 2 caras de la misma moneda. Por tanto, si queremos conseguir justicia ambiental, es evidente, primero, que nosotras aquí en el norte tenemos que reducir drásticamente la huella de carbono y además que ellos tengan derecho de subir hasta este nivel. Pero eso es la fase de justicia ambiental. Creo que queda claro el concepto. Pero luego hay otro concepto que yo puedo definir de forma menos teórica como el concepto egoísta. Y lo voy a explicar. Porque no todos somos solidarios en este mundo. De hecho, yo mismo. Siempre tenemos estas 2 facetas. Solidarios, egoístas, nos movemos por diferentes intereses. También como colectividad, también como país. Y entonces, aquí tenemos que definir la crisis ecológica, entender cómo nos afecta. Y la crisis ecológica tiene 3 patas importantes. La energética, la climática y la alimentaria. La energética es lo siguiente. La globalización, tal y como la conocemos ahora, está basada en el petróleo barato, de buena calidad y abundante. Para todo lo que hacemos, para todo, necesitamos este tipo de energía barata. Por ejemplo, yo si en el norte, en Bilbao, quiero tener un tomate en invierno, necesito transporte. Si quiero que funcione el monocultivo del tomate en Almería, por ejemplo, se necesita mucho pesticida y químicos. Y si queremos tener embalajes siempre, además con porciones individuales, también se necesita mucho plástico y petróleo.
Todo el sistema económico que conocemos está basado en petróleo. Y a veces se nos olvida. Sin embargo, tenemos que mirar lo que pasó en 2008. ¿Os acordáis cuando decimos que una crisis financiera? No, una crisis financiera económica que empezó en 2008. Pero aquí tenemos que pensar, ¿por qué empezó? ¿Por qué empezó la crisis en 2008? Es verdad, había lo que llamamos en ese momento las subprimes, que eran esas hipotecas baratas y sobre todo basuras que había, que los bancos dieron a los hogares más pobres. Y hubo un momento, en julio de 2008, que el precio del barril de petróleo subió a más de $100. Y aquí, por supuesto, subió el precio de la gasolina, del gasóleo. ¿Y qué pasa en este momento? Que los hogares más pobres se encuentran con un dilema importantísimo. Tienen que pagar la hipoteca y tienen que pagar la gasolina de su coche para ir a trabajar. Y aquí los banqueros estaban súper tranquilos, porque sus modelos decían que cuando un pobre no puede pagar, lo que hace es dejar de pagar el coche y pagar la hipoteca. Sin embargo, como ya sabéis, los modelos económicos se suelen equivocar. ¿Y qué hicieron? Dejaron de pagar la hipoteca para pagar el coche, porque sin coche no se va a trabajar y tampoco se generan las rentas para poder generar de nuevo más riqueza y poder pagar la hipoteca. Y ahí empezó la crisis de 2008, no en octubre, en julio. Y eso también nos afecta a nosotros, porque no sé si recordáis, en 2008, cuando empezaron las diferentes huelgas de transportistas, porque tampoco podían pagar el precio de combustible, la mayoría de los supermercados de España se vaciaron en 2 o 3 días. Tenemos una dependencia total al petróleo, al combustible fósil. Y por eso también eso explica que ahora mismo tenemos una nueva fiebre hacia la extracción, yo no puedo decir, loca. Y aquí tenéis el ejemplo más, yo creo que quizás más fuerte ahora, que es el fracking. No sé si ha llegado hasta Málaga el fracking. Yo creo que en Jaén ha habido... Empieza a sonar, porque nosotros en el norte lo tenemos bien trabajado. El fracking es una nueva, bueno, es una tecnología para sacar gas no convencional del subsuelo, con problemas enormes sobre la salud y el medio ambiente. Pero claro, ¿qué pasa? Si ya no tenemos petróleo, necesitamos otra fuente de energía. Y aquí se está buscando lo que se pueda. Y es el fracking. Pero no solo. También aquí están los famosos agrocombustibles, que es un tema pregnante en la cooperación del desarrollo. Porque eso supone que vamos a coger tierras, mejor dicho, acaparar tierras en el sur, que en vez de alimentar a las personas, van a alimentar los coches de nuestras ciudades. Esto es la crisis, que llamamos la crisis de techo de petróleo. Luego tenemos otra crisis, que es la crisis climática. Y aquí me imagino ya habéis visto las diferentes cumbres que ha habido en los últimos años, desde Copenhague, Durban, Cancún, Doha. ¿Y qué ha pasado en estas cumbres? ¿Os acordáis? Estas grandes cumbres que hacen todos los jefes de Estado cuando van y toman no decisiones, pues eso, toman no decisiones. Ahora mismo, y además eso no lo dicen los ecologistas, sino que lo dice incluso el Banco Mundial, dice que con las decisiones que no se han tomado en las diferentes cumbres, estamos yendo al peor escenario que puede haber a nivel de cambio climático. Ahora mismo ya no estamos pensando si vamos a mitigar o no mitigar el cambio climático. Ahora estamos pensando en cómo nos vamos a adaptar al cambio climático que ya está aquí. Que ya está aquí, no se va a ir. Y que va a afectar primero las poblaciones más desfavorecidas, que por supuesto están en el sur. Aquí tenéis un caso emblemático, que es la isla de Tuvalu, en el Pacífico, que puede ser la primera isla que desaparezca por el cambio climático. Y Tuvalu además es un estado, entonces sería incluso el primer estado que desaparezca por el cambio climático. Y ya tienen un acuerdo firmado con Nueva Zelanda para poder ir de la isla cuando este pase. Pero eso solamente afecta a las islas y a los países del sur, también nos afecta a nosotros directamente. Para que veáis, una cifra, en Guipúzcoa, que conozco bien, con el cambio climático estamos viendo que en los próximos años, 20-30 años, pueden desaparecer el 70% de las playas. Imaginaos Zarautz sin playa.
pues eso tiene un impacto económico. Imaginaos también si eso lo trasladamos también a lo que puede ser la agricultura. Cambiar lo que estamos cultivando, lo que significa a nivel estructural, a nivel de empleo y a nivel de bienestar. Y por último, si combinamos estas dos crisis, la energética, que el petróleo se está acabando porque la producción no la podemos subir más, y la crisis climática, tenemos la crisis alimentaria, que es también muy importante. Y la crisis alimentaria, entonces, combina esos factores. Primero, cuando sube el precio del combustible fósil, suben los precios de los alimentos, porque los alimentos viajan, y viajan muchísimo, porque compramos casi todo fuera, por ejemplo, de España. No sé exactamente en Andalucía, pero se puede decir que en el País Vasco el nivel de autoabastecimiento, es decir, lo que consumimos localmente, es de 5%, nada más, 5%. Segundo, el cambio climático está afectando también a los precios. ¿Por qué? Porque el cambio climático está provocando eventos extremos, como por ejemplo las sequías. Tenéis una sequía, hemos tenido una sequía hace 2 años, en Australia, Rusia y Ucrania, que son los graneros de trigo de este mundo. Y eso cuando pasa, suben los precios. Pero hay más. También tenemos un modelo agrícola basado en la exportación, y aún más en los países del sur. Y cuando caen los precios en el mercado internacional, pues tampoco tienen divisas. Y además, estos mercados, estas tierras agrícolas, no están hechas para alimentar a la gente en el sur. Y además tenemos un problema de reparto, y además tenemos un problema de acaparamiento de tierras, con los agrocombustibles, por ejemplo, que eso también hace subir los precios y tener menos acceso de estas personas a los frutos básicos. Y por último, lo que no podemos olvidar nunca, es que hay gente que se aprovecha de la crisis. Eso es lo que llamamos especulación. Porque cuando más sube el precio, más se puede intercambiar en el mercado internacional. Y con esto, todos esos factores hacen la crisis alimentaria. Y lo más interesante de esto es que tiene efectos e impactos directos sobre la geopolítica. Y tenéis 3 países que os van a sonar: Egipto, Túnez y Libia. La primavera árabe ha empezado con la crisis alimentaria. Y eso está bien documentado. Cuando sube el precio de los alimentos, empiezan las revueltas. De hecho, las llamamos las revueltas del hambre. Estas personas, la mayoría, no empiezan porque no pueden más con los derechos humanos. Empiezan porque no pueden comer. Y esto también puede pasar aquí. No lo podemos olvidar. No solamente es una cuestión del sur y cuestión del norte. Por tanto, ese es el panorama que tenemos. Y como hemos visto, la primera parte era más bien de justicia ambiental, porque somos personas solidarias. Pero lo segundo es más bien ya un problema de supervivencia civilizada de la humanidad. Una supervivencia civilizada de nuestra sociedad. Porque el techo de petróleo, porque el cambio climático, porque la crisis alimentaria nos puede tocar. Si no cambiamos, vamos a tener los mismos problemas. Por tanto, aquí está, en este marco se está moviendo la cooperación al desarrollo. Y en este marco tenemos que repensar la palabra desarrollo. Porque si el desarrollo se entiende como una evolución progresiva hacia una economía con mejores niveles de vida, vamos, porque estamos en una sociedad del tener y siempre tener más, que no se adecua a los límites ecológicos del planeta. Porque eso tenemos que tener clarísimo, el crecimiento no es la solución, es el problema. Por tanto, tenemos que definir otra cosa, y aquí no tenemos que utilizar el desarrollo sostenible. Yo hace 20 años, bueno, 10, porque hace 20 años todavía no estaba metido en esto, pero hace 15 años sí que utilizaba el desarrollo sostenible, porque había habido un paso adelante muy importante, muy importante. Sin embargo, la realidad de esos últimos 20 años nos tiene que hacer reflexionar cómo se ha utilizado el desarrollo sostenible. Por parte de las grandes empresas multinacionales, por ejemplo. El más sostenible es Repsol. El más sostenible es BBVA. Y también la realidad es que utilizando este concepto hemos llegado a cumbres tan ineficaces y peligrosas como las grandes cumbres del cambio climático. Por tanto, el desarrollo sostenible no es tanto el sostenible, es el desarrollo realmente existente en sus últimos 20 años.
Y esto no nos podemos permitir. Por tanto, el desarrollo basado en el crecimiento ya no nos vale. Por eso, yo aquí introduzco el postdesarrollo. Por supuesto, se puede decir de diferentes maneras. Incluso utilizamos otras palabras. Por ejemplo, desde el momento social se utiliza de crecimiento, economía de prosperidad sin crecimiento. A mí me da un poco igual. Lo más importante es el concepto que está detrás. Es, y así lo defino yo, es la evolución de una sociedad, una comunidad, ojo, ya no de la economía, de la sociedad, de las personas, porque estamos en el centro de atención, hacia niveles de vidas acordes con los límites ecológicos del planeta. Y esto es fundamental, hay límites. Y además, asegurando, garantizando las necesidades básicas de sus componentes, es decir, las personas a nivel individual, y su autonomía y felicidad. Un concepto central que tenemos que reintroducir en la economía y en la cooperación del desarrollo en particular. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? Para ser felices. Eso es importantísimo. Por tanto, una vez que hemos definido esas cosas, podemos pasar al papel de la cooperación al postdesarrollo dentro del nuevo marco global y local que tenemos, marcado por la crisis ecológica, la crisis de civilización. Entonces, lo primero de lo primero, porque ya hemos visto esos dos conceptos, es tener clarísimo que cualquier ONG que quiere ser transformadora tiene que introducir como concepto clave, haga lo que haga, en el ámbito donde actúe, tiene que introducir la justicia ambiental y la supervivencia civilizada de la sociedad. Y yo lo tengo clarísimo. Cualquier movimiento, sea ONG o no, sindicato, partido político, que no introduzca esos dos conceptos, difícilmente se puede llamar transformador. Porque justicia social y justicia ambiental van de la mano. No se pueden ya disociar, en ningún caso. Pero eso tiene también un corolario. No solamente hacen cooperación la gente que se autoetiqueta como cooperantes. Y aquí tenemos que desectorializar. Porque si estamos viendo que si queremos ayudar al sur de forma práctica, es cambiando en el norte, pues por supuesto, cualquier tipo de movimiento, se llame como se llame, que cambia el modelo productivo en el norte, está haciendo cooperación al desarrollo también. Por tanto, entonces, eso es importantísimo, empezar a desectorializar. Todos podemos hacer cooperación y todos tenemos que introducir esos conceptos básicos de justicia ambiental y supervivencia civilizada de la humanidad. Ahora bien, tenemos que poner también nuevos objetivos para la cooperación al postdesarrollo. Y para hacerlo tenemos que pensar de forma bidimensional. Aquí vamos a hacer un esfuerzo también, que ya no es unidimensional, sino bidimensional. Primero, ya sabéis que en la cooperación al desarrollo se utiliza otro indicador de riqueza, que no es el Producto Interno Bruto, es el IDH, que básicamente es el Índice de Desarrollo Humano. Y se calcula en base a la esperanza de vida, la educación y el poder adquisitivo. Bien. Y Naciones Unidas dice que un país altamente desarrollado es un país que tiene un IDH superior a 0,8. Pero eso, de lo que hemos visto, no es suficiente, porque si integramos la justicia ambiental dentro de este concepto, nos damos cuenta que IDH no tiene en cuenta para nada la huella ecológica. Y aquí, ojo, el problema no solamente es de España y Estados Unidos, también es de Finlandia, Suecia, que tanto miramos como ejemplos. Ellos tampoco son eficientes a nivel ecológico. Ellos también tienen una huella ecológica muy por encima de lo que puede soportar el planeta. Entonces, lo que tenemos que conseguir, de forma bidimensional, son países que consiguen un alto nivel de desarrollo humano, es decir, superior al 0,8, como dice Naciones Unidas, y al mismo tiempo países que tienen una huella ecológica por debajo del planeta. Entonces, aquí ya estamos construyendo lo que llamamos el cajón de sostenibilidad. ¿Me seguís? ¿Pero qué está pasando en la realidad ahora mismo? Que tenemos dos categorías importantes de países. Tenemos los países del norte,
que es verdad, tienen un IDH, entendido como desarrollo humano, muy alto, pero una huella ecológica altísima. Por tanto, ellos no entran en caso de sostenibilidad. Ellos tienen que hacer un camino de decrecimiento radical de su huella ecológica, con un reto enorme: mantener su IDH alto, mantener alto su desarrollo humano. Y eso sí que es un reto, porque el desarrollo humano de los países del norte está basado en la explotación de los países del sur, de su espacio ambiental. De hecho, cuando defendemos el estado de bienestar, tenemos que reconocer y recordar que ese estado de bienestar se ha basado en esa explotación de los últimos 50 años gracias al crecimiento. Por tanto, el reto que tenemos es enorme, enorme. Eso sería la vía que tenemos, por lo menos tenemos que decrecer la huella ecológica y mantener el IDH alto. Y al mismo tiempo tenemos los otros países. Son los países que tienen un IDH muy inferior o inferior